Seguí a mi novio hasta la cena romántica con su amante. Lo que vi me destruyó. La cena ya estaba servida, pero no en su mesa. Valeria, vestida con su mejor sonrisa rota, observaba desde la acera como el hombre que amaba, ese que le prometió París, futuro y fidelidad, sostenía la mano de otra mujer. Una mujer que, con solo una palabra, logró desmoronar años de promesas. En su celular, las fotos temblaban tanto como sus dedos. Pero lo más doloroso no fue verlos juntos. Fue darse cuenta de que ella nunca fue la oficial. Y que lo peor, aún estaba por descubrirse. ¿Qué harías si un simple mi amor en boca ajena te revelara que todo fue mentira? Quédate hasta el final y prepárate para una historia emocionante, llena de traición, superación y verdades que arden. Comenta desde qué país nos estás viendo. Aquella noche no olía a amor. Olía a incertidumbre, a algo rancio que se filtra por debajo de la puerta cuando la confianza empieza a podrirse sin que uno lo note. Valeria había preparado la cena con ilusión, como quien cree que todavía es posible recuperar la magia con solo un buen plato y una vela encendida. En su cocina aún flotaban los aromas de las enchiladas suizas que había aprendido de su abuela, y en el tocador de su cuarto esperaba, colgado como testigo silente, su vestido de terciopelo negro, ese que Iván solía mirar con deseo y orgullo. Pero en su pecho algo retumbaba. El silencio de Iván no era normal. Llamó. Una vez. Dos. Nada. Al tercer intento, la voz de él sonó distante, nerviosa. Estoy en una reunión, luego hablamos. Y se cortó la llamada. Así, sin un beso, sin una excusa elaborada. Solo el eco de una excusa sin alma. Valeria se quedó quieta, con el celular aún en la mano. Su reflejo en la ventana le devolvía una imagen que no reconocía. Una mujer suspendida en el tiempo, atrapada entre la ingenuidad y el presentimiento. Ella no era de las que espiaban, no era celosa, ni de montar escenas. Pero esa noche, algo se quebró. Se puso su abrigo, recogió el cabello en un moño rápido, se colgó la bolsa al hombro y salió de casa sin siquiera apagar las luces. Tomó un taxi sin saber exactamente a dónde ir, solo sabiendo que lo encontraría. Porque cuando una mujer siente que algo está mal, pocas cosas en este mundo son más certeras que su instinto. Y esa noche, Valeria sintió que estaba a punto de descubrir algo que partiría su mundo en dos. El chofer, un señor mayor con bigote canoso y mirada amable, notó su nerviosismo. ¿A dónde vamos, joven? Valeria dudó. Siga este número, dijo, pasándole la placa del auto de Iván que había notado en una de las historias de Instagram de días antes. ¿Era irracional? Sí. ¿Desesperado? También. Pero lo emocionante del momento era que todo tenía el sabor de algo inevitable. Como si su corazón, cansado de tanto fingir que todo iba bien, le hubiese dado permiso para ver la verdad. El taxi avanzó por las calles de la Ciudad de México mientras el reloj marcaba las 9. Y cada minuto que pasaba sin que Iván respondiera sus mensajes era una confirmación más. El auto de Iván estaba estacionado frente a un restaurante elegante en Polanco. De esos con ventanales amplios, copas de cristal delgadas y gente que no mira hacia afuera, porque ya tienen todo lo que quieren dentro. Valeria le pidió al chofer que se quedara, que esperara sin preguntar nada. Se bajó y cruzó la calle con paso lento, casi temblando. Se escondió detrás de una columna, a una distancia prudente, sin que la luz del interior alcanzara su rostro. Lo que vio fue como una bofetada seca. Iván, su Iván, con una copa de vino en la mano, sonriendo como si el mundo fuera perfecto. Frente a él, una mujer rubia, de cabello lacio hasta los hombros, piel cuidada, labios carmesí y un vestido blanco que brillaba con los reflejos del candelabro. Ella le acariciaba la mano, y él no se la quitaba. El corazón de Valeria palpitaba como si hubiese corrido una maratón. ¿Quién era ella? ¿Por qué esa naturalidad? No parecía una aventura fugaz. Había confianza, ritmo, familiaridad. Como si esa cena fuera apenas una más de muchas. Como si ella fuera la oficial. Valeria sacó el celular con manos temblorosas. Hizo zoom con la cámara y tomó varias fotos. Las piernas le pesaban, pero no se movía. Algo dentro de ella necesitaba ver más. Quedarse un minuto más para entender, para asegurarse de que no estaba imaginando cosas. La escena no tenía lugar a dudas. Había traición, y era de las profundas. De esas que no se pueden justificar con "no fue lo que parece". En ese momento, escuchó una carcajada. La mujer rubia reía con complicidad. Iván también. Luego, ella dijo algo que Valeria no podrá olvidar jamás. Mi amor, ya confirme los boletos a París. Todo está listo para noviembre. Esa frase le cayó como un balde de agua helada. No solo por el contenido,
sino por la entonación. Mi amor. No era un apodo casual. Era un hábito. Una forma de nombrar lo que delataba historia, intimidad, pertenencia. Valeria sintió como se le encogía el alma. París. Un lugar que ella y Iván habían soñado juntos tantas veces, pero que siempre había quedado en pausa porque no era el momento. Se quedó ahí, inmóvil, como si una parte de ella aún esperara que Iván notara su presencia, saliera corriendo a explicarle todo. Pero no, él estaba absorto, feliz, entregado. Y ella, del otro lado del cristal, se convirtió en espectadora de su propia ruina emocional. Cuando finalmente sus piernas reaccionaron, dio media vuelta, subió al taxi sin decir una palabra y se dejó caer en el asiento trasero. El chofer no preguntó nada, solo arrancó. El silencio entre ellos era pesado, denso. Valeria sostenía el celular como si le quemara la mano. Las fotos estaban ahí. La prueba estaba ahí. Y sin embargo, se sentía más vacía que nunca. De camino a casa, recordó cada mentira disfrazada de rutina. Las veces que Iván decía que trabajaba hasta tarde. Las comidas canceladas. Los mensajes que llegaban en la madrugada y que él decía que eran del grupo del gimnasio. Todo cobraba sentido. El rompecabezas empezaba a armarse y la imagen que surgía era dolorosa, pero clarísima. Él la había usado. La había hecho parte de un teatro donde ella era solo una actriz secundaria sin libreto. La historia emocionante que creyó vivir había sido escrita por otro, con otro final. Ya en su apartamento, no encendió las luces. Se sentó en el suelo, junto a la puerta, aún con el abrigo puesto. Miró las fotos una y otra vez, como si pudieran cambiar si las veía desde otro ángulo. Pero no, la traición estaba ahí, congelada en píxeles. Las lágrimas empezaron a caer, primero en silencio, luego con fuerza. Su maquillaje, el que siempre usaba como escudo profesional y emocional, se mezcló con el dolor. Porque a veces, ni la mejor base cubre una herida de alma. Y mientras lloraba, una pregunta empezó a rondarle la mente como un eco que no se iba. ¿Cuánto tiempo había estado viviendo una mentira? ¿Desde cuando ella era la otra sin saberlo? ¿Era posible que su amor hubiera sido solo una distracción en la vida de Iván? No era solo el engaño. Era la pérdida de sí misma, de su dignidad, de su confianza. Sentía que le habían robado algo sagrado. Y sin embargo, en medio del llanto, un pensamiento superador empezó a gestarse, muy débil pero presente. Esto no va a acabar conmigo. El celular vibró. Era un mensaje de Iván. ¿Ya llegaste a casa, amor? Perdón por no contestar antes, estaba con una clienta importante. Te amo. Valeria soltó una carcajada rota. ¿Clienta? ¿Era eso lo que era Teresa? ¿Una excusa con labios rojos y un boleto a París? Guardó el teléfono sin responder. Ya no era tiempo de confrontar. Era tiempo de entender. Y lo que vendría después no sería fácil. Pero sería suyo. Porque el camino más emocionante no es el que sigue al amor correspondido, sino el que sigue tras sobrevivir a una traición y convertirla en arte, en poder, en libertad. El sol entraba por la rendija de la cortina con una impertinencia cruel. Valeria no había dormido. O tal vez sí, pero su cuerpo no lo sentía. Amaneció con el vestido arrugado sobre la cama y restos de rímel seco en las mejillas. Su departamento parecía el de otra persona. Un lugar ajeno, donde todo hablaba de un amor que ahora le sabía falso. La mesa aún tenía los platos puestos, intactos, y las enchiladas, que alguna vez estuvieron calientes, ya eran solo una masa triste de queso endurecido. Caminó por la sala como un fantasma. El teléfono seguía vibrando cada cierto tiempo. Iván insistía, mandaba corazones, notas de voz, frases vacías, y cada mensaje era como un clavo más en una herida recién abierta. A media mañana, con la garganta seca y el rostro inflamado, decidió ducharse. El agua caliente le quemaba la espalda, pero no era suficiente para borrar la sensación pegajosa de la mentira. Frente al espejo, se quedó mirando su reflejo. Era ella, sí, pero distinta, más frágil, más cansada, y sin embargo, en sus ojos había algo nuevo, una rabia silenciosa que comenzaba a tomar forma. Se vistió con ropa cómoda, prendió una vela y se sirvió una taza de café, como si necesitara convencer a su cuerpo de que la vida seguía. Porque eso hacen las mujeres que han sido golpeadas por la traición. Se levantan, aunque sea arrastrándose. A las 11 en punto, Iván llamó. Valeria respiró hondo. Contestó. Hola, amor. Te juro que anoche fue una locura. Era una clienta, súper importante. Nada de lo que estás imaginando, dijo él, con esa voz tibia que ella tantas veces había confundido con sinceridad.
Valeria no respondió de inmediato. Lo dejó hablar. Lo dejó construir su mentira con palabras bien ordenadas. Lo escuchó justificar una cena íntima con una sonrisa torcida. Y mientras él hablaba, ella comprendía que había dos Iván, el que ella amaba y el que realmente existía. Una clienta, murmuró finalmente, y le prometiste París por negocios también. Hubo silencio. Largo, doloroso. ¿De qué estás hablando?, respondió él, como si no supiera de qué se trataba. Me estás espiando ahora. La acusación la golpeó como una bofetada. Era eso lo que hacían los manipuladores. No, convertían su mentira en una ofensa ajena. No te estoy espiando, Iván. Solo fui a encontrarte para darte una sorpresa. Pero la sorprendida fui yo. Él balbuceó algo, pero ella ya había colgado. Se sentó en el sillón, con las manos sudando. No lloró. No más. No ahora. Lo emocionante no era el drama. Era empezar a ver la realidad. Y lo superador no era olvidarlo. Era empezar a recordar quién era ella antes de él. Ese mismo día, su celular lanzó una notificación que le erizó la piel. Una cuenta de Instagram con el nombre Teresa López-Real había comenzado a seguirla. Valeria reconoció de inmediato la cara en la foto de perfil, la mujer rubia del restaurante. Teresa, la supuesta clienta. No solo eso, Teresa había dado like a 3 fotos antiguas, una donde Valeria maquillaba a una novia, otra en la que salía abrazada a Iván en una exposición, y una más en la que aparecía sola, sonriente, con el título, Hoy creo que puedo con todo. La ironía era tan absurda que no supo si reír o llorar. El estómago se le revolvió. Esa mujer no era una víctima inocente. No era solo la otra. Estaba jugando un juego silencioso, metiéndose poco a poco en su mundo, como una sombra elegante que no necesitaba empujar para invadir. Valeria sintió miedo. No era miedo físico, no. Era una sensación más honda, como de que su vida estaba siendo observada, analizada, medida. ¿Por qué Teresa la seguía? ¿Por qué reaccionaba a sus publicaciones? ¿Sabía acaso de su existencia desde antes? ¿La estaba provocando? Había una historia detrás de esa rubia sofisticada, y ella iba a descubrirla. Se encerró en su estudio de maquillaje, su santuario, el único lugar que Iván no había contaminado. Respiró hondo. Empezó a maquillar una cabeza de práctica, como lo hacía siempre que necesitaba pensar. Los pinceles eran su idioma. Cada trazo calmaba el torbellino en su pecho. Mientras dibujaba unos labios granate, pensó, yo no voy a llorar por alguien que no sabe lo que tiene. Yo me voy a levantar. Yo no me quedo aquí. Porque eso hacen las mujeres fuertes, aunque estén rotas. Encuentran un rincón, se reconstruyen en silencio y vuelven con más fuerza que nunca. Esa tarde, su amiga Inés llegó sin avisar, con una bolsa de pan dulce y una botella de vino barato. La abrazó sin decir palabra. A veces, no hace falta hablar. Solo estar. Valeria le contó lo que había visto, lo que había escuchado. Inés no juzgó. No preguntó por qué lo había seguido. Solo apretó los labios y dijo, eso no es amor, Valeria. Eso es basura envuelta en papel regalo. Las dos se rieron entre lágrimas. Fue la primera vez que Valeria rió desde la noche anterior. Agradeció tenerla cerca. Porque en medio del dolor, tener a alguien que te sostenga es el primer paso hacia lo superador. El resto del día pasó lento, como si el tiempo hubiera perdido el ritmo. Valeria revisó sus redes, miró una y otra vez el perfil de Teresa. No había muchas fotos, pero cada una parecía calculada. Elegante, segura, imponente. No era una mujer que se dejara llevar por accidentes. No era alguien que estuviera ahí por casualidad. Y eso le inquietaba aún más. ¿Qué tipo de relación tenía con Iván? ¿Desde cuándo? ¿Sabía de Valeria? Porque si lo sabía, entonces la traición era doble. No solo de él, también de ella. Y eso dolía diferente. Al caer la noche, Valeria decidió hacer algo que no pensaba hacer jamás. Empezó a escribir. Agarró un cuaderno viejo y comenzó a poner en palabras todo lo que sentía. Hoy descubrí que fui un accesorio. Que mientras yo soñaba con formar una familia, él formaba mentiras. Que mientras yo me preparaba para compartir mi vida, él ya la compartía con otra. Pero no me voy a romper. Escribió por horas. No para publicarlo. No para mandárselo a nadie. Solo para recordar, en los días oscuros, que fue capaz de transformar el dolor en lenguaje. Porque eso también es arte. Y el arte nace del corazón herido. Antes de dormir, Valeria se paró frente al espejo, se desmaquilló despacio y se miró por un largo rato. No buscaba belleza, buscaba verdad. Y aunque su rostro se veía agotado,
En sus ojos había un brillo nuevo. Un fuego. No estaba bien, pero estaba viva. Y eso, en medio del caos, era suficiente. Sabía que al día siguiente, las cosas no serían más fáciles. Pero tampoco sería la misma. Algo había cambiado para siempre. Y esa noche, al cerrar los ojos, no pensó en Iván. Pensó en Teresa. Y en la necesidad urgente de descubrir quién era esa mujer que, sin decir una palabra, había entrado en su vida como un cuchillo afilado. El insomnio se volvió rutina. Las madrugadas ya no eran territorio del descanso, sino del pensamiento compulsivo, de los bucles mentales que no dejaban de preguntarle por qué. ¿Por qué ella? ¿Por qué él? ¿Por qué ahora? La imagen de Teresa aparecía en cada esquina de su mente, como una sombra elegante que la seguía a todas partes. Valeria no era paranoica por naturaleza, pero algo en esa mujer le encendía las alarmas más primitivas. Esa seguridad en su mirada, esa forma de tocar a Iván como si le perteneciera desde siempre. No era una aventura cualquiera. Era otra historia, otra vida, y Valeria había sido la intrusa sin saberlo. Decidió empezar su búsqueda por lo básico, Google. Escribió Teresa López México Inmobiliaria y de inmediato aparecieron resultados. Muchísimos. Teresa no era una más del montón. Era una empresaria reconocida, premiada por su trayectoria en desarrollos urbanos sustentables. Fotos en revistas, entrevistas en canales de televisión, menciones en foros empresariales. En todas ellas, aparecía impecable. Trajes blancos, sonrisas calculadas, posturas firmes. Valeria se sintió diminuta, como una estudiante de preparatoria que se enamoró del profesor. ¿Cómo podía competir con una mujer así? Pero la competencia no era su objetivo. Lo sabía. Su deseo no era recuperar a Iván. Eso ya no, sino entender. Quería saber qué papel había desempeñado en ese triángulo involuntario. ¿Teresa sabía de su existencia? ¿Era ella la otra? ¿O la oficial? Y si era la oficial, ¿por qué la seguía? ¿Por qué se infiltraba en sus redes como un espía elegante? Entró al perfil de Teresa por enésima vez. Observó cada publicación con ojo clínico. Había algo extraño en la forma en que estaba curado ese contenido. Nada era casual. Cada foto, cada pie de imagen, cada ubicación, todo transmitía un mensaje. De poder, de control. Entre las publicaciones encontró una particularmente inquietante. Una imagen de un café pequeño en Coyoacán, con una taza de cappuccino sobre un libro de Rilke. La paciencia es la forma más elegante de desesperación, decía el texto. Esa frase le cayó como piedra. ¿Era un mensaje? ¿Un código? No sabía si estaba perdiendo la razón, pero sentía que esa mujer no posteaba para sus seguidores, sino para ella. Esa cuenta no solo era una vitrina, era una herramienta. Y Valeria comenzaba a temer que Teresa sabía mucho más de lo que aparentaba. Lo que no esperaba era que Teresa también hubiera visto sus historias. No solo una o dos, todas, desde hacía días. Desde antes incluso de que ella la descubriera en el restaurante. Y la más inquietante fue una en particular. Una selfie frente al espejo, llorando, con el texto "Ni el mejor maquillaje cubre la decepción". Teresa no solo la había visto. Había reaccionado con un emoji de fuego. Fuego, como si lo que para Valeria era ruina emocional, para Teresa fuera una provocación deliciosa. Se le heló la sangre. Aquello ya no era una simple coincidencia. Era un juego, uno retorcido y meticulosamente calculado. Se lo contó a Inés, su confidente. ¿Y si me está acosando?, preguntó, sin poder evitar que la voz le temblara. «¿No estás loca?» «Vale», respondió Inés con firmeza. «Esa mujer no te sigue por error. Quiere que la veas. Quiere que sepas que está ahí». Y esa afirmación, por más lógica que fuera, la dejó aún más descolocada. Porque no era solo el dolor de la traición lo que la sacudía ahora. Era la sensación de estar metida en un tablero de ajedrez donde ella no conocía las reglas, ni las piezas, pero había sido movida. Esa noche soñó con Teresa, no como un monstruo, sino como una reina de hielo, vestida de blanco, que le sonreía mientras le quitaba de las manos un corazón de cristal. Al despertar, el pecho le dolía, como si hubiera llorado dormida. Ya no se trataba solo de Iván. Esa mujer se había metido en su psique, en sus espacios más privados. Y eso la enfurecía. No podía seguir siendo pasiva. Tenía que actuar. No por él, sino por ella. Porque lo superador también tiene que ver con recuperar el control. No del otro, de una misma. Valeria no era detective, pero su experiencia como maquilladora le había enseñado a observar detalles. Miradas, gestos, silencios.
Y todo en Teresa apuntaba a una mujer que nunca hacía nada sin motivo. Esa frialdad calculada, esa forma de mirar desde arriba, no venía del desamor, sino de un objetivo. ¿Y si Teresa también había sido engañada? ¿Y si no era su enemiga, sino su reflejo? La idea le revolvió el estómago. Porque si era cierto, entonces Iván no era solo infiel. Era un actor profesional, un mentiroso nato, un encantador de serpientes. Dejó de comer bien, dormía mal, su trabajo empezó a resentirse. Una clienta la confrontó con ternura. «¿Todo bien, vale? Hoy tus manos tiemblan». Ella sonrió forzada. «Estoy cambiando de pinceles». Una excusa pobre, pero suficiente. Porque el maquillaje, ese arte que antes era su refugio, empezaba a sentirse hueco. ¿Cómo podía embellecer a otros cuando por dentro se sentía hecha polvo? Y sin embargo, esa misma grieta emocional también empezaba a transformarse en impulso, en necesidad de hacer algo más grande que su dolor. Algo emocionante, que transformara esa traición en voz. El perfil de Teresa se convirtió en un mapa. Empezó a estudiarlo como si fuera un expediente. Descubrió lugares que frecuentaba, eventos donde aparecía, hasta una entrevista en la que mencionaba su amor por el arte contemporáneo. Allí tuvo una revelación. Teresa no solo sabía de ella, estaba esperando, jugando, probándola. Y Valeria, sin saber cómo, ya estaba participando. Pero si iba a estar en ese juego, no lo haría como víctima. Haría su movimiento, porque si algo tenía claro era que su historia no terminaría en un llanto. Estaba lista para tomar las riendas, aunque no supiera aún cómo. Y mientras se servía un café amargo, pensando en los próximos pasos, su celular vibró una vez más. Era una notificación simple, pero devastadora. «Teresa López ha visto todos tus stories». Todos, incluyendo uno donde Valeria, con los ojos aún hinchados, sostenía una brocha en la mano y decía: «Hoy me maquillo como una diosa, aunque me sienta como un despojo». Fue en ese momento que lo entendió. El enfrentamiento era inevitable. Y no sería Iván quien estaría al centro de todo. Serían ellas dos. Dos mujeres, dos mundos, y una verdad por descubrir. El día amaneció con una claridad hiriente. Valeria lo notó desde el primer rayo que se filtró por la ventana como un juicio inevitable. Todo le dolía. El cuerpo, los ojos hinchados, el alma. Esa mañana se sentía más frágil que nunca, pero también más despierta. No podía seguir funcionando a medias. No después de ver lo que había visto. Y aunque no tenía todas las piezas, sabía que necesitaba saber más. Con una taza de café en la mano, se sentó frente a su laptop y abrió una pestaña nueva. Respiró hondo. Escribir el nombre completo de Teresa fue un acto de valor. El mismo que uno siente antes de abrir una carta que puede cambiarlo todo. Teresa López Santamaría. Tecleó despacio, como si pudiera controlar el daño. En segundos, aparecieron resultados. Muchos. Demasiados. Teresa no era solo una mujer elegante con un buen tinte rubio. Era una figura pública en el mundo inmobiliario, premiada, respetada, influyente. Tenía entrevistas en noticieros, columnas en revistas de negocios y apariciones en eventos de beneficencia. En todas, su imagen era impecable. Sonriente, segura, intocable. Valeria tragó saliva. De repente, su propia vida, su trabajo, su esfuerzo como maquilladora, su independencia construida paso a paso, le parecieron minúsculos. Una comparación injusta, pero inevitable. ¿Era eso lo que Iván había buscado? ¿Una mujer de poder, de mundo, de otro nivel? Trató de no caer en la trampa de sentirse menos, pero no podía evitarlo. ¿Qué significaba ella al lado de una mujer como Teresa? ¿Qué papel había jugado en la vida de Iván realmente? ¿La otra? ¿Un accidente? ¿Un entretenimiento? En su cabeza, esa pregunta martillaba con fuerza. ¿Quién soy yo para él? Y lo más desgarrador era no tener una respuesta clara. Porque cada recuerdo con Iván empezaba a desdibujarse, a contaminarse con sospechas. Los días en que él se mostraba distante. Las veces que apagaba el celular por batería baja. Las cenas que cancelaba en el último minuto. Todo empezaba a encajar de una forma siniestramente coherente. Abrió Facebook por instinto, buscando pistas antiguas, algo que confirmara lo que temía. Y ahí, en una foto de Navidad de hace 2 años, lo encontró. Teresa posaba junto a un árbol decorado, rodeada de gente elegante. Y en un rincón de la imagen, casi fuera de cuadro, estaba Iván. Con el mismo suéter ridículo de renos que Valeria recordaba haberle visto una vez en su casa, cuando dijo que era un regalo de un primo. La traición no era solo reciente. Era vieja, sólida,
ensayada. Mientras ella celebraba aniversario sola, convencida de que el trabajo lo tenía agotado, él decoraba árboles ajenos y sonreía en fotos que ella nunca vio. El impacto fue seco, como una caída sin manos. Se quedó helada frente a la pantalla, sin pestañear. De pronto, todo lo vivido con Iván le pareció prestado. Una vida que no era suya, compartida sin saberlo. ¿Cuántas veces habían coincidido en fechas importantes? ¿Cuántas veces ella había sido la sombra? El eco de esa pregunta la desmoronó. ¿Y si nunca fui su pareja real? ¿Y si solo fui su espacio de descanso cuando la otra vida lo agotaba? Pensar en eso le revolvía el estómago. Y sin embargo, en ese pensamiento había una chispa. Ya no quería respuestas de él. Quería respuestas para ella. Fue al baño con pasos lentos. Se miró al espejo. Estaba ojerosa, demacrada, pero sus ojos brillaban con algo nuevo. Dolor, sí, pero también dignidad. Se acercó, se habló en silencio, como si necesitara convencer a su reflejo de que aún estaba viva, de que, aunque la habían destrozado, seguía de pie. Y no por él, por ella, porque hay algo profundamente superador en reconocerse rota y seguir. Porque, al final, la única historia emocionante es la que se escribe desde las ruinas con tinta de coraje. Y eso era lo que empezaba a brotar en ella, coraje. Abrió Instagram. Fue una acción impulsiva, visceral. Fue a su perfil. Vio cada foto con Iván, cada comentario romántico, cada corazón, y empezó a archivar una por una. No como castigo, sino como declaración. No era su historia lo que quería borrar. Era su engaño. Porque si hay algo que pesa más que el recuerdo, es el registro público de una mentira. A cada imagen archivada, Valeria sentía como si se arrancara una capa de piel, pero también como si respirara un poco mejor. Era su primer acto de autonomía desde que la verdad la golpeó. Justo cuando pensó que había terminado, su celular vibró. Teresa había subido una historia. El corazón le dio un vuelco. Entró. Era una imagen simple. Una copa de vino, una vela y la frase: algunas mujeres les gusta vivir en la sombra. Valeria sintió un frío subirle por la espalda. No era coincidencia. Era mensaje. Era provocación. Era declaración de guerra. Teresa no solo sabía. Se lo restregaba en la cara. ¿Desde cuándo? ¿Desde siempre? ¿Y por qué ahora? Lo que más le dolía no era el descaro. Era la seguridad con la que esa mujer pisaba su dignidad. Y entonces, en ese silencio cargado, Valeria se hizo una pregunta que la dejó sin aliento. Si otra mujer estuviera en mi lugar, ¿le gritaría todo al mundo o se iría en silencio, dejando que el tiempo hiciera justicia? ¿Qué se supone que es más digno, exponer la verdad o proteger el alma? No tenía respuestas aún, pero esa duda se clavó en ella como una astilla. Una que incomoda, que duele, que te recuerda que aún no estás lista para soltar, pero que tampoco puedes quedarte donde estás. Esa noche no lloró, tampoco durmió. Se quedó sentada en el borde de la cama, viendo las luces de la ciudad por la ventana. La traición ya no era una sorpresa, era una presencia más. Pero lo superador, pensó, no siempre llega de golpe. A veces empieza como una idea tímida, como un susurro que dice, no te quedes ahí. Y ella, sin saber cómo ni cuándo, empezaba a escucharlo. A veces, el verdadero caos comienza cuando todo parece en calma. Esa mañana, Valeria se levantó sin lágrimas. No hubo gritos, ni suspiros ahogados, ni miradas al vacío. Solo el peso denso de un silencio que no consolaba, que no curaba. Su departamento estaba ordenado, su cama hecha, su agenda llena de citas con clientas. Y sin embargo, todo se sentía roto por dentro. El mundo avanzaba como si nada hubiera pasado, pero dentro de ella, la traición aún retumbaba. El silencio de Iván desde aquella última llamada era casi más hiriente que cualquier confesión. Como si nada de lo que ocurrió fuera importante. Como si el dolor de Valeria no tuviera volumen suficiente para ser escuchado. Durante el día, trató de perderse en su trabajo. Atendió a 3 novias, a una actriz de teatro y a una madre que quería maquillarse para el bautizo de su nieta. Sonrió. Fue amable. Hizo su trabajo con precisión. Pero cada movimiento, cada brochazo, se sentía automático, como si sus manos ya no fueran suyas. Una de las clientas la miró con ternura. Hoy estás distinta. Vale, ¿estás bien? Ella respondió con una risa suave. Es lunes, eso lo explica todo. La mujer sonrió, pero no se convenció. Valeria lo notó. Porque cuando el alma está rota, ni el maquillaje puede disimular los ojos apagados. Esa tarde, al volver a casa, encontró un ramo de flores en la puerta.
Rosas rojas, como siempre. Tarjeta pequeña, con caligrafía conocida. Perdón. Fue una confusión. No quiero perderte. Iván. Valeria sintió una mezcla de rabia y asco. ¿Eso era todo? ¿Una confusión? Una mujer sentada frente a él en un restaurante caro, acariciándole la mano y prometiéndole París era una confusión. Tantos años juntos, tantas palabras vacías, ¿se resolvían con flores? No, no esta vez, porque ya no era la misma. Y ese gesto, que antes habría derretido su enojo, ahora solo confirmaba su manipulación. Metió las flores en el basurero sin siquiera olerlas. Luego se quedó sentada en el suelo de la cocina, mirando la nada. El silencio la envolvía como una sábana húmeda. Y ahí fue donde entendió algo que la estremeció. El silencio también es una forma de violencia. Esa ausencia de verdad, de explicaciones sinceras, de voluntad real de remediar, era un castigo disfrazado de paz. Iván no hablaba, no aclaraba, no pedía perdón con el alma. Solo quería que todo volviera a ser como antes. Pero lo emocionante de este momento era que Valeria ya no quería regresar. Ya no buscaba antes. Empezaba a preguntarse cómo sería un después. Inés la llamó por videollamada. Apenas vio su cara en la pantalla, Valeria se quebró. No en lágrimas, en palabras. Me siento invisible, Inés. Como si mi dolor no valiera nada. Como si todo esto fuera solo un malentendido que debo olvidar. Pero yo no quiero olvidar. Yo quiero entender. Y más aún, quiero sanar. Pero no sé por dónde empezar. Inés respiró hondo. Empieza por no aceptar lo que te duele. Por no disfrazar de normal algo que fue una traición en toda regla. Empieza por escucharte, aunque lo que oigas no te guste. Ese consejo se le clavó en el pecho, porque en ese silencio externo, su propia voz se había hecho más fuerte. Esa noche, Valeria volvió a recibir un mensaje de Iván. No puedo dejar de pensar en ti. Fue solo una cena, nada más. No seas dramática. Esa frase, no seas dramática, le encendió la sangre. ¿Cuántas veces se lo había dicho? ¿Cuántas veces había minimizado sus emociones, haciéndola sentir exagerada, insegura? Ahora lo veía con claridad. No solo había una traición física, sino emocional, silenciosa, diaria. La que te hace dudar de ti, de tus instintos, de tu valor. Y eso, quizás, era lo más difícil de perdonar. Minutos después, revisó Instagram. Teresa había vuelto a reaccionar a una historia suya. Un simple me gusta a un vídeo donde Valeria mostraba sus nuevos pigmentos de sombras. Pequeño, sutil, pero lleno de intención. Teresa seguía ahí. No decía nada. No se explicaba. Solo observaba. Presionaba. Jugaba. Valeria sentía que estaba atrapada entre dos personas que no hablaban, pero que controlaban todo con su silencio. Iván, con su indiferencia disfrazada de ternura. Teresa, con su presencia constante y muda. Y ella, en medio, tratando de no ahogarse. Decidió escribir. No una carta para Iván. No una confrontación. Escribió para sí misma. Una especie de manifiesto. No quiero paz si me la tienes que imponer. No quiero silencio si lo usas para borrar mi dolor. No quiero amor que tenga que rogar. Y no quiero volver a cerrar los ojos por miedo a lo que voy a ver. Lo escribió en su cuaderno, pero también lo publicó en una historia con fondo negro. Fue un impulso. Algo la empujó. Y sabía que ambos lo verían. Y lo vieron, porque minutos después, Iván respondió, ¿sigues con esto? ¿Qué necesidad? Y Teresa dejó un emoji de aplauso. Valeria se quedó mirando esas dos reacciones con una mezcla de desconcierto y certeza. No era casualidad. No eran personas confundidas. Eran dos seres que sabían exactamente lo que hacían. Y si algo le quedó claro esa noche fue que el silencio no siempre es respeto. A veces es castigo. Y ella ya no estaba para seguir siendo castigada. Lo superador empezaba por romper el ciclo. Y aunque aún no tenía claro cómo hacerlo, sabía que callar no era el camino. Que su historia no podía terminar siendo la víctima silenciosa del amor de otros. Entonces, mientras miraba la ciudad por la ventana, con las luces parpadeando como si le hablaran en código, se dijo en voz baja, casi como un rezo, a partir de mañana, empiezo a hablar. No sé qué diré aún, pero ya no me voy a callar. Porque lo emocionante no era haber sido engañada. Era todo lo que podía construir desde ese vacío. Porque el silencio, cuando se vuelve costumbre, apaga el alma. Y Valeria no estaba dispuesta a dejar de brillar. El primer mensaje llegó como una brisa helada en una tarde calurosa. Corto, cortante, casi elegante. Hola, me gusta tu trabajo. He visto tus maquillajes,
Tienes talento. Firmado, Teresa López. Valeria se quedó mirando la pantalla como si las letras fueran veneno. No había rastro de ironía en las palabras. No era un ataque, tampoco una disculpa. Era contacto, un dedo extendido. Una señal de que la mujer al otro lado del conflicto ya no se ocultaba en los likes ni en los silencios. Ahora hablaba, directamente, y lo hacía con la precisión de una mujer que no da un paso sin haber planeado el siguiente 10 movimientos antes. Valeria no respondió de inmediato. Leyó el mensaje más de 10 veces. ¿Qué buscaba? ¿Qué pretendía? ¿Era una trampa? ¿Una burla? ¿O peor aún, una oferta de paz hipócrita? Tenía el pulso acelerado. Abrió el perfil de Teresa una vez más. Seguía igual de perfecto, igual de enigmático. Esa mujer se había convertido en un enigma que le robaba el sueño, pero también le provocaba una extraña fascinación. Había algo en ella que inspiraba respeto, incluso en medio de la traición. Era como mirar a una reina en su trono de hielo. Valeria cerró los ojos y respiró profundo. Luego, con los dedos tensos, escribió, «Gracias». Ese simple gracias abrió una puerta inesperada. Teresa respondió casi de inmediato. «Estoy escribiendo un libro sobre vínculos emocionales. Me interesa mucho cómo las mujeres expresan su dolor a través del arte. Vi una historia tuya el otro día, muy poderosa, la del fondo negro con el texto sobre no aceptar el silencio. Me conmovió». Valeria sintió una punzada en el pecho. No por el elogio, por la confirmación de que Teresa estaba viéndola, estudiándola, analizándola. No sabía si sentirse halagada o invadida. Tal vez ambas. Pero algo estaba claro, ya no eran dos desconocidas. Eran dos mujeres conscientes la una de la otra, atrapadas en un juego que aún no tenía nombre. En los días siguientes, los mensajes se volvieron más frecuentes. Nada directo, nada evidente. Eran frases sobre arte, literatura, emociones. Teresa hablaba como si nada hubiera pasado, como si no compartieran al mismo hombre, como si no se hubieran mirado desde extremos opuestos de una mentira. Y eso, justamente eso, era lo que perturbaba a Valeria, porque la aparente normalidad era su estrategia, una forma sofisticada de poder, un tablero sin gritos, un juego sin reglas claras. Iván, en ese nuevo escenario, ya no era el centro, era apenas el motivo. Lo emocionante, lo verdaderamente fascinante, era la batalla muda entre ellas. Una noche, Valeria no pudo más. Le escribió algo más allá de lo cortés. «Tú sabías de mí todo este tiempo». Teresa tardó en responder. Horas, días, hasta que por fin llegó una notificación. Sabía algunas cosas. Las suficientes. Seca, ambigua, irrefutable. Valeria se quedó inmóvil. Las suficientes. ¿Qué significaba eso? ¿Qué sabía de su existencia pero no le importó? ¿Que permitió el doble juego de Iván por voluntad propia? ¿Que estaba cómoda en la traición porque también sacaba algo de ella? La respuesta, en lugar de cerrar una herida, la abrió más. Pero también encendió una luz en su mente. Teresa no era una víctima. Y probablemente, ella tampoco. Empezó a observar los mensajes desde otro ángulo. ¿Y si Teresa no quería atacarla? ¿Y si estaba tanteando, midiendo su carácter, provocándola no para pelear, sino para ver si estaba a su altura? La idea era extraña, pero no imposible. Porque cuando alguien como Teresa se acerca, no es por simple curiosidad. Es por cálculo, por estrategia. Y si había algo claro en todo esto, era que Teresa jugaba en una liga distinta. Pero eso no la intimidaba, la desafiaba, porque lo superador también es mirar a tu enemigo a los ojos y decirle. A mí también me enseñaron a sostener la mirada sin parpadear. Una tarde, Teresa le mandó una foto. Nada escandaloso, solo una imagen tomada desde una cafetería, con la leyenda, buen lugar para leer. ¿No crees? En primer plano, un libro. En el fondo, Valeria, ella misma, sentada con Iván, sonriendo. Era una imagen antigua, y el hecho de que Teresa la tuviera era, por sí solo, una declaración. Te vi, te supe, te seguí. Valeria sintió un escalofrío. Esa mujer la había estado observando desde antes de que ella supiera que existía. Todo había sido parte de algo más grande. Un rompecabezas donde Valeria ni siquiera sabía que era una pieza. No respondió, no con palabras. Publicó una historia. Una imagen suya maquillando a una modelo con el texto. A veces, la cara más bonita es la de quien ya no tiene nada que perder. No etiquetó a nadie. No fue un mensaje directo. Pero ambas sabían. Y lo supieron, porque Teresa respondió con una sola palabra. Exacto.
Esa fue la noche en que Valeria entendió que ya no se trataba de Iván. Se trataba de identidad, de poder, de límites. Porque el juego ya no era por amor. Era por espacio. Por quien se narraría a sí misma sin ser editada por nadie más. Empezó a pensar en su historia como una obra. Como algo que debía tomar forma. No una venganza. Todavía no. Pero sí una respuesta. Algo que pudiera hablar más alto que los silencios, más claro que los mensajes sutiles. El arte había sido su refugio. Tal vez era hora de convertirlo en su arma. Porque si Teresa quería verla, la vería. Pero no como una sombra. No como una víctima. Como una mujer completa. Rota, sí, pero decidida. Y lo emocionante de todo esto era que, por primera vez en semanas, sentía que no estaba perdiendo. Estaba despertando. Esa noche, mientras repasaba los mensajes con Teresa y las últimas publicaciones de Iván, quien seguía actuando como si nada, se hizo una pregunta que le ardió en el pecho. ¿Y si nosotras no somos enemigas? ¿Y si somos dos versiones de la misma historia, buscando entender por qué permitimos tanto durante tanto tiempo? No tenía respuesta, pero tenía intención. Y a veces, la intención es el primer paso hacia la verdad. La verdad no siempre llega como un trueno. A veces, se presenta como una brisa que abre lentamente las ventanas de una casa cerrada por mucho tiempo. Así se sintió Valeria esa mañana. No hubo revelación repentina, solo una sensación clara de que, por fin, estaba empezando a ver con otros ojos. Lo que antes parecía caos, ahora tomaba forma. Y en ese nuevo orden, Teresa ya no era solo la otra mujer. Era otra víctima, o al menos, otra jugadora. Porque si algo tenía claro Valeria, era que Iván había mentido con maestría. A ambas, de formas distintas, pero igual de devastadoras. Los mensajes con Teresa se volvieron más fluidos, aunque nunca dejaron de ser calculados. Se hablaban como mujeres que caminan por un campo minado, sabiendo que cualquier palabra podría ser una explosión. Pero aún así, hablaban. Compartían fragmentos de sus días, sus trabajos, incluso alguna que otra anécdota sobre Iván. Lo hacían sin rencor, casi como un ejercicio de limpieza emocional. Me decía que odiaba a los perros, pero vi una foto tuya con él y un Golden Retriever, escribió Teresa una noche. Valeria soltó una risa amarga. Me decía que quería hijos. Que tú no. Teresa tardó en responder. Me lo decía al revés. Fue en ese momento que ambas comprendieron que no eran opuestas. Eran espejos. Iván había sido un camaleón, adaptando su personalidad al deseo de cada una, fingiendo ser el hombre ideal según el molde que le pusieran. La traición no era solo a sus cuerpos, ni siquiera a sus corazones. Era a su percepción, a su inteligencia, a su tiempo, y eso dolía más, porque ninguna de las dos era ingenua, ninguna era débil, pero lo habían amado. De formas distintas, sí, pero con la misma ceguera, y aceptar eso era tan humillante como liberador. Valeria comenzó a anotar todo, no para usarlo contra nadie, sino para entender, para armar el mapa completo. Tenía un cuaderno con fechas, frases, publicaciones, coincidencias. Cada pieza encajaba como en un rompecabezas cruel. Había días en los que Iván decía estar de viaje por trabajo, cuando en realidad estaba con Teresa en una escapada romántica a Valle de Bravo. Otros, cuando aseguraba estar enfermo, pero había ido al estreno de una obra con Valeria. Todo estaba documentado, no por despecho, sino por necesidad, porque a veces, lo superador no es perdonar. Es comprender dónde empezó la herida. Una tarde, Teresa la llamó. Primera vez. Sin previo aviso. Valeria dudó unos segundos antes de contestar, pero lo hizo. La voz de Teresa era suave, pausada. No voy a preguntarte cómo estás porque ya lo sé. Estoy igual. El silencio entre ellas fue pesado, pero necesario. Después hablaron. Largo. Sobre Iván. Sobre ellas. Sobre lo que no sabían. Teresa confesó que una vez sospechó, pero eligió no ver. Preferí creer que era mi imaginación. Es más cómodo pensar que exageras, ¿no? Valeria respondió sin pensar. Sí, es lo que él siempre nos hacía sentir. La conversación terminó con una frase que a Valeria le quedó retumbando. Yo me quedé mucho tiempo porque no quería perder. Pero ahora sé que lo que perdí fue a mí misma. Esa noche, Valeria se miró al espejo y repitió esa frase en voz baja. Era una verdad que dolía, pero también iluminaba. Porque perderse en otro es una traición silenciosa. Y reencontrarse, una tarea valiente. Por primera vez en semanas, se sintió menos sola. No porque Teresa se convirtiera en amiga, sino porque entendía su dolor. Lo compartían. Y compartir el dolor es,
A veces, más sanador que un abrazo. Iván, ajeno a todo, seguía enviando mensajes. Pienso en ti. Me haces falta. Perdón si te hice sentir mal. Cada frase era un intento tibio de recuperar algo sin hacer el trabajo que implicaba reconstruirlo. Valeria ya no respondía. Lo leía y luego lo ignoraba. No porque no doliera, sino porque dolía demasiado. Y ya no quería alimentar esa herida. Lo emocionante ahora no era seguir amándolo. Era aprender a soltarlo sin necesidad de destruirlo. Porque había entendido que la venganza no siempre sana. A veces, basta con no volver. Una tarde, Iván apareció en su estudio sin avisar. Traía flores. De nuevo. Y una sonrisa que antes la habría desarmado. «Estás más guapa que nunca», dijo. Valeria no contestó. Solo lo miró. Él se sentó sin pedir permiso. «Estoy organizando un evento con patrocinadores. Me encantaría que hicieras parte del maquillaje para los invitados». Valeria alzó una ceja. Después de todo, ¿venía con una propuesta de negocio? El descaro era asombroso, pero también revelador. Iván no había entendido nada. Para él, todo podía volver a la normalidad con una sonrisa y un trato. Como si su traición fuera solo un tropiezo administrativo. Ella no respondió de inmediato. Solo dijo, «Déjame pensarlo». Él asintió, confiado, como si eso significara que tenía una oportunidad. Cuando se fue, Valeria cerró la puerta con calma. No lloró, no gritó, no se quebró, solo respiró profundo, porque acababa de entender que su poder había vuelto. Estaba en ella, no en lo que él dijera o hiciera, sino en su capacidad de decidir cómo se contaría su historia a partir de ahora. Y eso era, sin duda, lo más superador de todo. Durante días, Valeria repitió una sola palabra en su cabeza, proyecto, como si esa sílaba pudiera reorganizar el caos. No era venganza, tampoco justicia, era respuesta, una forma superadora de tomar lo que la destrozó y moldearlo en algo suyo. Cada vez que pensaba en la propuesta de Iván, se le dibujaba una media sonrisa. Él no tenía ni idea de lo que estaba despertando. Le pedía maquillaje, le ofrecía una vitrina, sin saber que esa misma vitrina sería el escenario de su caída. Y eso era lo emocionante. No había trampa, no había engaño. Solo verdad, pero dicha con arte. Empezó a escribir ideas en su cuaderno. Quería una exposición, no una simple exhibición de belleza. No, algo más profundo. Un acto emocional, visual, un espacio donde las mujeres pudieran mirarse, llorar, verse representadas. Donde la traición no fuera escondida, sino narrada, pintada, iluminada. Su tema sería uno solo, el rostro de la mentira. Y cada obra sería una pieza emocional. Maquillajes extremos que representaran dualidades, fracturas, máscaras, silencios. La idea la hacía vibrar, porque por primera vez, su historia serviría para algo más que lamento. La planificación comenzó sin que Iván supiera nada. Él solo pensaba que Valeria trabajaba en su presentación como empresario del año, un evento donde él sería homenajeado por su supuesto liderazgo ético. La ironía era casi ridícula, pero eso no la desmotivaba. Al contrario, le daba más material. Si el mundo quería aplaudirlo, que lo hiciera. Ella no impediría eso, solo mostraría lo que había detrás. Y lo haría con su lenguaje, pinceles, luces, texturas. Porque cuando te arrancan la voz, usar tus manos puede ser la forma más fuerte de gritar. Llamó a viejas clientas, amigas, conocidas. Les preguntó, ¿alguna vez te mintieron tan bien que dudaste de ti misma? Las respuestas fueron brutales, dolorosas, honestas. Mujeres que contaban historias de manipulación, infidelidad emocional, promesas vacías. Cada testimonio le daba una idea nueva, una paleta de colores, una textura, un concepto. Empezó a diseñar rostros simbólicos. Una mujer con una línea de oro entre las grietas, al estilo Kintsugi. Otra con labios cosidos de hilo rojo. Una más con lágrimas de perlas negras. No era maquillaje, era verdad embellecida con dolor. Entre esas sesiones, Valeria y Teresa continuaban hablando. Ya no había hostilidad, no había alianza, pero sí un pacto tácito de respeto. Cuando Valeria le contó la idea, Teresa no dijo nada por unos segundos. Luego respondió, hazlo. Que te vean, que nos vean. Esa frase le sacudió el pecho, porque no se trataba solo de su historia personal. Se trataba de una historia colectiva, de todas las mujeres que habían amado con los ojos vendados. Y el arte, pensó, podía ser el espejo que muchas necesitaban para recordar que ver duele, pero también salva.
Un día antes del evento, Iván le escribió: ¿Todo listo? Estoy emocionado. Todos esperan verte brillar. Valeria leyó ese mensaje con una calma inquietante. Sí, va a ser inolvidable, respondió. No mentía, lo sería, pero no de la forma que él imaginaba. Esa noche, ajustó los últimos detalles. Ensayó su discurso, revisó cada fotografía, cada vídeo, cada elemento del montaje, y al final, se sentó frente al espejo con el rostro limpio. Sin base, sin sombra. Se miró largamente. Luego comenzó a maquillarse a sí misma. Creó su obra final, una mujer con dos mitades. Una sonriente, llena de luz. Otra rota, con piel cuarteada y lágrimas metálicas. Al terminar, se tomó una foto. No la publicó, la imprimió. En grande. La colocó en la entrada del salón donde sería la exposición. Sería la primera imagen que todos verían. Porque su historia no comenzaba en el escenario. Comenzaba en la cara de quien, por mucho tiempo, fingió que todo estaba bien. Y eso era lo más fuerte, haber aprendido a fingir con tanta elegancia que nadie sospechaba que por dentro se deshacía. Pero ya no más. Ahora, esa máscara iba a caer. Frente a todos. Horas después, Teresa confirmó su presencia. Iré sola. Me interesa ver la obra final. Ese mensaje fue como un cierre simbólico. Ella también entendía. No necesitaban planear nada juntas. Cada una tenía su lugar. Y el de Valeria, esa noche, sería en el centro de la verdad. No como víctima, como artista, como mujer, como voz. Lo superador ya no era olvidarlo. Era transformarlo. Y esa transformación estaba por comenzar. El salón donde se realizaría la exposición era amplio, con techos altos y paredes blancas que parecían pedir a gritos ser cubiertas con algo verdadero. Valeria lo recorrió sola, en silencio. Cada paso resonaba como un latido. Imaginaba a la gente entrando, deteniéndose frente a cada rostro, intentando descifrar la historia detrás del color, del trazo, de la lágrima. Porque eso era lo que buscaba, no contar, sino provocar. Que cada visitante se viera reflejado, incomodado, emocionado. Que no pudieran salir de ahí sin llevarse algo de esa herida convertida en arte. Los días previos fueron intensos. No dormía bien, comía poco, pero su mente estaba lúcida, enfocada. Recibía a las mujeres que participarían como modelos con el corazón abierto. No les pedía sonrisas, les pedía verdad, que trajeran sus cicatrices, sus historias, sus momentos de ruptura. Algunas llegaban con miedo, otras con rabia, muchas con una calma extraña, como quien ha llorado tanto que ya no puede más. Ella las maquillaba escuchándolas. No daba consejos, solo acompañaba, y mientras aplicaba sombras y delineadores, pensaba: no soy solo maquilladora, soy testigo. Cada rostro se convirtió en una pieza única. Una mujer con una máscara dorada partida al centro. Otra con ojos tan rojos como si nunca hubieran dormido. Una más con el cuello marcado de frases escritas a mano. No era para tanto, estás loca, exageras. El dolor se volvía visible. Y eso, ya de por sí, era revolucionario. Porque la traición emocional muchas veces no deja marcas en la piel. Pero estas mujeres, con sus ojos firmes y espaldas rectas, las llevaban ahora sobre el rostro, y no se escondían. En una sesión especialmente conmovedora, una mujer de casi 60 años, Clara, le contó que su esposo había tenido otra familia durante 15 años. Lo supo cuando su hija conoció a su medio hermano en la universidad. No sé qué me dolió más, la mentira o darme cuenta de que no tenía a dónde ir porque toda mi vida estaba construida con él. Valeria la escuchó en silencio, conteniendo las lágrimas. Al terminar el maquillaje, Clara se miró al espejo y dijo: nunca me vi tan fuerte. Esa frase fue como un mantra, porque ese era el verdadero objetivo. Mostrar lo que siempre estuvo ahí, pero nadie quiso ver. Valeria grabó pequeños vídeos con cada modelo. No largos, fragmentos, frases sueltas, miradas, respiraciones, pensamientos en voz alta. Era como armar un coro de voces rotas que, juntas, se volvían poderosas. La idea no era que lloraran, era que hablaran, que se contaran sin miedo, que dejaran de pedir permiso para tener emociones. Todo sería proyectado en la noche del evento, en una sala aparte. Un espacio de pausa, de intimidad. Un susurro colectivo en medio del ruido del mundo. Mientras todo esto ocurría, Iván seguía enviando mensajes como si nada pasara. ¿Quieres que pase por ti el día del evento? Estoy preparando mi discurso. Llevaré prensa, te aviso. Valeria no respondía.
Lo leía todo, y cada palabra la hacía más fuerte, porque confirmaba que él vivía en su propia película, que aún pensaba que tenía el control, que era intocable, y lo emocionante era saber que, en menos de una semana, esa burbuja reventaría. No con escándalo, no con venganza, con arte, con realidad, con luz. En un momento de pausa, Teresa le escribió: «He visto fragmentos. Es impresionante. Gracias por incluirnos, incluso sin nombres». Valeria solo respondió: «Gracias por existir para que yo despertara». Y aunque esa respuesta podría parecer cruel, no lo era. Era honesta, porque a veces, quien más daño te hace, es quien también te empuja hacia tu mejor versión. El dolor no lo justifica, pero lo transforma. Y ese era el mensaje que Valeria quería dejar claro. No necesitas destruir al otro para levantarte. Basta con mirarte al espejo y decidir que ya no vas a vivir con la cabeza agachada. El ensayo general fue íntimo. Solo ella, Inés y 2 asistentes más. Recorrieron el espacio. Verificaron los proyectores, las luces, la música. Inés, al ver el montaje final, se quedó en silencio. Caminó por la sala, deteniéndose frente a cada rostro, tocando el aire frente a cada obra. Luego la abrazó. «Te fuiste al infierno y volviste con una galería. Eso no lo hace cualquiera». Valeria se aferró a ese abrazo como si fuera una ancla. Porque aunque todo estaba listo, el miedo seguía ahí, latente. ¿Y si nadie entendía? ¿Y si la juzgaban? ¿Y si Iván se salía con la suya? Pero entonces recordó algo que había escrito en su cuaderno semanas atrás. «No hago esto para gustar. Lo hago para liberar». Y ese pensamiento la sostuvo, la alimentó. Porque el arte no tiene que ser aceptado para ser necesario. A veces, solo tiene que existir. Para una sola persona. Y esa persona, quizás, era ella misma. Esa noche, mientras organizaba los últimos detalles, vio en su celular un vídeo que aún no había revisado. Una de las modelos, sin que ella lo supiera, había grabado un audio donde Iván decía: «Yo no tengo a nadie. Estoy solo. Ella es solo una clienta, no hay nada». La modelo era amiga de una amiga de Teresa. Y el audio era una bomba. No era un grito, no era una amenaza. Era evidencia, clara, inequívoca. Y Valeria la tendría lista. No para hacer escándalo, sino para que, cuando llegara el momento, las palabras del propio Iván hablaran por él. Iván entró al estudio como si no pasara nada. Sonriente, seguro, con ese aire de conquista que siempre lo había caracterizado. Traía puesta una camisa blanca nueva, y en las manos un portafolio con detalles del evento. Nombres de los invitados, programa del homenaje, medios acreditados, marcas que patrocinarían su noche estelar. «Todo listo», dijo, dejándose caer en el sofá, como si aún tuviera derecho a la comodidad. Valeria lo observó en silencio. No por miedo, por curiosidad. Era impresionante cómo el hombre que ella había amado tanto podía sentarse frente a ella con esa naturalidad. Como si aún fueran pareja. Como si nada se hubiera quebrado. «Necesito que me hagas ver impecable, amor», dijo con media sonrisa. Amor. La palabra sonó hueca, sin raíces. Valeria solo asintió. «Claro, vamos a proyectar lo mejor de ti». Esa frase tenía 2 caras, y ella lo sabía. Y lo emocionante era eso, jugar con las mismas armas que él había usado. El doble sentido, la imagen, la escena. Solo que esta vez, el guión lo tenía ella. Y el espejo, también. Se acercó con sus pinceles, como tantas veces, pero sus manos ya no temblaban. Porque ya no maquillaba a su pareja. Maquillaba a un personaje que, sin saberlo, estaba por enfrentarse a su reflejo más sincero. Mientras aplicaba la base, Iván hablaba de los invitados. Vendrán todos, incluso políticos, influencers. Es un evento de alto nivel. Vas a brillar, Valeria. Ella escuchaba cada palabra como si fueran notas de una partitura ridícula. Porque lo que no sabía era que ya no brillaba para él. Ya no necesitaba su aprobación. Ya no buscaba espacio a su lado. Ella tenía su propio escenario. Y lo había construido con cada lágrima que él había provocado. Porque lo superador no siempre es salir adelante. A veces es quedarte quieta y ver cómo el otro se cae solo. ¿Estás nerviosa?, preguntó él. Valeria lo miró directamente a los ojos. Un poco, pero no por mí. Iván rió, sin entender. Ella sonrió también. El espejo frente a ellos devolvía una imagen perfecta, el empresario brillante y su maquilladora prodigio. Pero detrás de ese reflejo, había verdades que ninguno de los dos decía. Al menos, no todavía. Él se miraba encantado.
Se creía invencible. Pero Valeria sabía algo que él no podía ver. Las máscaras más peligrosas son las que uno se pone sin saberlo. Esa tarde, ella terminó de montar su obra maestra. El último rostro, el más impactante, era una creación simbólica, media cara maquillada con luces, dorados, tonos cálidos, líneas limpias. La otra, oscura, con grietas negras, ojos apagados y labios cerrados con hilo metálico. Lo tituló El precio del silencio. Esa imagen sería el centro de la exposición. Y todos la verían, todos, incluido él, porque lo importante no era el escándalo, era el mensaje, porque hay traiciones que no se gritan, se muestran, y cuando la verdad se vuelve visible, ya no hay vuelta atrás. Teresa le envió un mensaje breve: vi tu nuevo diseño. ¿Estás lista? Valeria no respondió con palabras. Solo le mandó una foto del salón, ya listo, con luces bajas y las piezas colgadas. Teresa reaccionó con un corazón blanco. No necesitaban hablar más. Ya no eran dos mujeres enfrentadas. Eran testigos de una misma mentira. Y ahora, serían cómplices, sin decirlo, en mostrarle al mundo quién era realmente Iván cuando nadie lo aplaudía. Esa noche, antes de dormir, Valeria se paró frente al espejo de su habitación. Estaba cansada, pero serena. Se miró largamente. Ya no se buscaba. Se había encontrado. No era la mujer rota del mes anterior. Tampoco la enamorada ciega de 2 años atrás. Era otra, completa, diferente. ¿Tenía miedo? Sí, porque mostrar la verdad implica exponerse. Pero también tenía certeza. Porque si algo había aprendido era que cuando uno se cuenta desde la verdad, nada puede hacerte caer del todo. Colocó junto a su cama el vestido que usaría para la exposición. No era escandaloso. Era sobrio, negro, elegante, firme, como ella. Esa elección no fue estética, fue simbólica, porque esa noche, Valeria no sería el centro por su belleza, ni por ser la mujer del homenajeado. Sería el centro por su voz, por su historia, por lo que decidió no callar más. El poder, esa noche, estaría en sus manos, en sus palabras, en sus trazos, en sus imágenes. El celular vibró. Otro mensaje de Iván: mañana será increíble. Estoy feliz de que estés conmigo en esto. Valeria leyó ese texto como quien ve llover tras una ventana. No dolía, no molestaba, solo confirmaba que él nunca entendió, nunca vio, nunca escuchó. Y eso, quizás, era lo más triste, pero también lo más liberador. Porque cuando ya no esperas nada de alguien, es cuando por fin puedes empezar a vivir sin ataduras. Al cerrar los ojos, pensó en el rostro que había pintado ese día, el de los dos lados, el de la luz y la sombra. Y se dijo, con la voz firme que llevaba semanas construyendo en silencio: mañana, el espejo no solo lo reflejará a él, me reflejará a mí. Y esta vez, me voy a reconocer. El salón estaba vestido de sombras y luces suaves. Las obras colgaban en silencio, cada una iluminada por un foco individual que resaltaba sus grietas, sus texturas, sus símbolos. Todo parecía tranquilo, elegante, artístico. Nadie podía sospechar lo que estaba a punto de pasar. Valeria llegó temprano. Caminó entre sus piezas con pasos lentos, como quien se despide antes de una guerra. No era miedo lo que sentía, era respeto por lo que había creado. Y una certeza palpitante: esa noche no habría vuelta atrás. Los invitados empezaron a llegar poco a poco. Caras conocidas del mundo empresarial, amigos de Iván, clientas de Valeria, periodistas, fotógrafos. Todos comentaban con admiración la fuerza de las obras, la audacia de los colores, la emoción contenida en cada mirada pintada. Nadie sabía, aún, que esas no eran simples creaciones artísticas. Eran confesiones. Eran gritos con labios maquillados. Valeria los saludaba con cortesía, sin revelar nada. Estaba impecable, segura, serena, y detrás de esa serenidad había una tormenta que ya no temía mostrar. Iván apareció entre aplausos, sonriente, impecable, saludando a todos como el gran homenajeado. Caminó hasta Valeria y la besó en la mejilla. Esto es increíble, amor. Sabía que lo harías perfecto. Ella sonrió. Gracias por confiar en mí. Él no entendió la ironía. Siguió conversando, bebiendo, posando para las cámaras. Teresa, por su parte, llegó sin anunciarse. Vestía de blanco. Se colocó en la segunda fila, con expresión neutra y mirada fija en Valeria. No se saludaron. No hacía falta. Se reconocieron con una leve inclinación de cabeza. Ellas sabían por qué estaban allí.
El presentador del evento tomó el micrófono. Habló de Iván, de su trayectoria, de sus logros empresariales. Un hombre visionario, con valores sólidos, dijo. Valeria casi sonríe. Porque esa noche, lo emocionante no era el discurso. Era lo que vendría después. El momento llegó. El presentador la llamó al frente. La talentosa artista detrás de esta exposición, Valeria Torres. Aplausos. Murmullos. Valeria respiró hondo y caminó al centro. Se paró derecha, elegante, y miró al público. Luego, sin mirar a Iván, comenzó a hablar. No voy a hablarles de técnica, ni de estética. Hoy quiero hablarles de algo más real. Esta exposición nació del silencio. Del tipo de silencio que muchas mujeres hemos soportado en relaciones donde la mentira fue el lenguaje cotidiano. Cada rostro que ven aquí es una historia. Una verdad que se maquilló por años hasta volverse invisible. Pero hoy, decidimos mostrarla. El salón se volvió un murmullo. Algunas cabezas se giraron hacia Iván, que aún no comprendía. Solo sonreía, como quien cree que está en control de la situación. Valeria dio un paso al costado. Les presento el precio del silencio. Una obra que no maquilla, sino revela. El telón cayó. En la pantalla detrás de ella, comenzó a proyectarse un vídeo. Rostros, testimonios, audios, voces de mujeres contando cómo fueron manipuladas, minimizadas, invisibilizadas. Y en medio de esos relatos, apareció Iván. Su voz, clarísima, diciendo frases como, ella es solo una clienta, no hay nada, no estoy con nadie, me hace drama por todo, no sabe su lugar. El silencio en el salón fue absoluto, como si todos contuvieran la respiración. Iván se puso de pie. ¿Qué es esto?, murmuró. Algunos lo miraron, otros evitaron hacerlo. Teresa cruzó las piernas, tranquila. Una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. Valeria no se inmutó. Esto, Iván, es la otra cara del aplauso. La que nunca quisiste mostrar. Él quiso hablar, pero las imágenes seguían. Fotos de él con Valeria. Fotos de él con Teresa. Mensajes cruzados. Fechas. Todo encajando como un rompecabezas siniestro. Y lo más brutal, los rostros de las mujeres reales, maquilladas como en la exposición, mirándolo directamente desde la pantalla. Los aplausos se apagaron. Los celulares comenzaron a grabar. Nadie decía nada. Nadie se movía. Era como si el tiempo se hubiese congelado para darle espacio a la verdad. Iván, sin saber qué hacer, caminó hacia la salida. Algunos lo siguieron con la mirada. Otros bajaron la cabeza. Valeria, en cambio, permaneció firme. Cuando el vídeo terminó, solo dijo, gracias por venir. La exposición está abierta. La verdad, también. Y bajó del escenario. Algunas personas se acercaron a felicitarla. Otras no supieron qué decir. Pero todas la miraban distinto. No como la pareja del homenajeado. Como una artista. Como una mujer que convirtió su dolor en obra. Teresa se acercó. Le tocó el brazo. Lo hiciste bien. Valeria respondió. No era por él. Era por nosotras. Se abrazaron brevemente. Luego, cada una siguió su camino. El salón tardó en recuperar el aire. Después del vídeo, no hubo música, ni palabras amables. Solo el sonido de pasos que se arrastraban hacia la salida, de murmullos entre conocidos que no sabían si mirar a Valeria con admiración o con vergüenza. Porque todos habían aplaudido a Iván. Todos habían comprado la versión brillante. Pero ahora, ya no podían ignorar la sombra que acompañaba a ese brillo. Y eso era lo emocionante. Como una verdad bien contada puede desarmar años de mentira con la simple potencia del silencio expuesto. Valeria se quedó en un rincón, observando. No buscaba reconocimiento. Solo necesitaba ver cómo la verdad se abría paso. Teresa se acercó brevemente. Van a hablar de esto por semanas. Valeria asintió. Que hablen. Prefiero eso a seguir tragando palabras que me ahogan. Se abrazaron como dos mujeres que, sin elegirlo, habían compartido una herida. Pero que también, sin esperarlo, se habían convertido en testigos de la reconstrucción mutua. Iván reapareció. No se fue. Estaba al fondo, junto a la barra, con la mandíbula apretada y la mirada de un niño que fue sorprendido robando dulces. Cuando vio que Valeria lo miraba, caminó hacia ella. Lento, precavido, como si aún creyera que podía controlar algo. Era necesario llegar a esto, murmuró, con voz baja, casi paternal. Ella lo observó en silencio. No por duda, por respeto a sí misma. Porque esta vez, responder sería un acto consciente. No una reacción. Lo fue, dijo finalmente.
porque nunca entendiste con palabras suaves, porque nunca escuchaste mis silencios. Él tragó saliva. Estás dolida. Lo entiendo. Pero hiciste de esto un espectáculo. Valeria alzó una ceja. ¿Y lo tuyo qué fue? Iván, una temporada con 2 funciones paralelas, una gira de engaños con el mismo libreto repetido. Algunos se acercaron, fingiendo que miraban las obras, pero escuchaban con atención. Teresa, desde la distancia, no se movió. Solo cruzó los brazos, observando. Iván quiso justificarse. Yo te quise, vale. No era todo mentira. Ella negó con la cabeza. No me quieras a tu modo. Porque a tu modo, me desaparecí. Me anulé. Me volví invisible. Y eso no se llama amor. Se llama ego. Cada palabra era un dardo. Pero no por odio. Por claridad. Porque ya no había rencor. Solo un límite que por fin se trazaba con firmeza. Porque lo superador no siempre es seguir adelante. A veces es decir basta, aunque sea tarde. Me destruiste desde lo pequeño, desde lo sutil, continuó. Con tus medias verdades, tus bromas crueles, tus silencios calculados. Me hiciste dudar de mí, de mi intuición, de mi valor. Pero hoy, no tengo dudas. Hoy, por fin, me reconozco. Iván bajó la vista. Los aplausos de antes ya no estaban. Solo quedaba su reflejo roto. El empresario del año, desarmado por una mujer que se negó a seguir callando. En medio de la tensión, una mujer del público, una clienta antigua de Valeria, se acercó. Gracias por esto. Gracias por decir lo que muchas no podemos. Valeria sonrió. Agradeció, porque entendía que su historia, aunque íntima, ya no le pertenecía solo a ella. Había muchas Valerias allá afuera. Y quizás, esa noche, alguna de ellas decidió dejar de vivir en la sombra. Iván se marchó sin despedirse, sin más palabras. Y en su retirada, lo que más dolió no fue su silencio, sino la certeza de que nunca iba a entender lo que realmente había hecho. Y eso también era parte del duelo. Asumir que hay personas que no están preparadas para ver su reflejo. Porque el espejo, cuando no te miente, arde más que el fuego. Valeria regresó a casa sola. No con tristeza, con descanso. Se sirvió una copa de vino, se quitó los zapatos y encendió una vela. Por ella, por su dignidad, por su historia. Esa noche no lloró, tampoco rió. Solo se quedó en silencio. Un silencio distinto. Un silencio que no asfixiaba. Uno que, por fin, sonaba a paz. Y antes de dormir, se preguntó, no con angustia, sino con curiosidad genuina, ¿qué haría otra mujer en mi lugar? ¿Callaría? ¿Se marcharía? ¿Gritaría? Porque había comprendido que no hay una sola forma correcta de sanar. Hay muchas, y todas son válidas. Siempre que no nos perdamos a nosotras mismas en el intento. Las redes sociales despertaron más temprano que de costumbre al día siguiente. Las historias del evento circulaban como fuego en hojarasca seca. Vídeos recortados del momento exacto en que la voz de Iván sonaba por los altavoces, confesando con desparpajo lo que había negado por años. Imágenes de su cara enrojecida, del público boquiabierto, de Valeria erguida como una diosa que no pidió venganza, pero sí respeto. Hashtags como almohadilla la verdad de Valeria y almohadilla el rostro de la mentira se multiplicaban. Algunos defendían a Iván, muchos más la aplaudían a ella. Y en ese torbellino digital, la historia ya no le pertenecía solo a ellos. Se volvió colectiva. Y eso, en sí mismo, era una victoria. Iván intentó controlar el incendio. Subió un vídeo corto a sus redes, con cara de arrepentimiento y voz cuidadosamente temblorosa. Lamento si lastimé a alguien. Todos cometemos errores. Pero no funcionó. Los comentarios fueron implacables. No es un error, es una estrategia de años. Dile eso a las 2 mujeres que usaste al mismo tiempo. No pidas perdón, da espacio. Su reputación se desmoronaba a cada hora. 2 marcas cancelaron sus contratos. Un socio se deslindó públicamente. Y de pronto, el hombre que había brillado en todas las portadas ya no tenía dónde esconderse. Valeria no dijo nada. No respondió. No publicó. No necesitó hacerlo. Porque lo superador también consiste en no volver a explicar lo que ya fue dicho con toda el alma. Su exposición fue prorrogada. Varios medios pidieron entrevistas. Un museo en Guadalajara mostró interés en montar la muestra. Una organización internacional de mujeres la contactó para una charla sobre arte y resiliencia. Inés, su amiga, la abrazó con lágrimas en los ojos. Esto era mucho más grande de lo que imaginábamos, vale. Ella solo asintió.
Sabía que ese crecimiento venía desde un lugar muy hondo, y que por eso era real. Un día, al salir de una cafetería, vio a Iván en la acera de enfrente. Solo, despeinado, con el celular en la mano, mirando sin mirar. Por un instante, sus miradas se cruzaron. Él levantó la mano, como queriendo decir algo. Ella no se detuvo. No fue por orgullo. Fue por certeza. Ya no había nada que decir. Nada que escuchar. El pasado se había cerrado como una puerta firme, y al otro lado solo quedaba un eco. Él era ahora un recuerdo empañado, un rostro que ya no tendría lugar en sus nuevas memorias. Esa noche, publicó una sola imagen en sus redes, una de las fotografías de la exposición, la más poderosa. Una mujer con los ojos vendados, pero sonriendo, y el texto: nos taparon los ojos para no ver la verdad, pero olvidaron que podíamos sentir. En minutos, miles de reacciones. Comentarios de mujeres que, desde distintas partes, compartían sus propias versiones de traición, engaño, despertar. Y ella leía a cada uno como si recogiera pedacitos de su antiguo yo, repartidos en otras vidas. Era emocionante ver que de su dolor, otras estaban encontrando fuerza. Iván, poco a poco, se desvaneció de la escena pública. Algunos amigos dejaron de mencionarlo. Otros lo defendían a medias, con frases como todos cometemos errores, pero sin atreverse a mirarla a los ojos. Y Valeria, que antes habría querido escuchar alguna disculpa formal, alguna señal de arrepentimiento genuino, ahora entendía que no hacía falta. Porque lo importante ya no era lo que él dijera, era lo que ella había decidido no volver a callar. Y eso tenía un peso que ninguna disculpa podía igualar. Teresa, fiel a su estilo, no buscó protagonismo, pero sí le escribió una última vez: gracias por cerrar lo que yo nunca supe cómo terminar. Ahora ya no me debo nada. Valeria leyó ese mensaje con una sonrisa suave. Tal vez nunca serían amigas. Tal vez no volverían a hablar. Pero el lazo silencioso entre ellas seguiría existiendo, como un tatuaje emocional que no se ve, pero se siente. Porque cuando dos mujeres sobreviven al mismo fuego, reconocen las cenizas en la piel de la otra. Las semanas siguientes fueron intensas. Viajes, entrevistas, propuestas. Pero Valeria se tomó su tiempo. No quería convertirse en un producto. Quería seguir siendo artista. Mujer. Humana. No una heroína inalcanzable, sino una voz entre muchas. Cuando una periodista le preguntó cómo se sentía al haber humillado públicamente a Iván, ella respondió con firmeza: yo no lo humillé. Él se expuso. Yo solo conté mi historia con el lenguaje que conozco, el arte. Y esa frase, al día siguiente, se volvió titular. Y también bandera. Una tarde, mientras organizaba sus pinceles en el estudio, vio la foto que una vez había impreso y colgado frente a su espejo, la de ella con la cara dividida en dos. La sonrisa y la lágrima. El brillo y la grieta. Pensó en bajarla, pero decidió dejarla allí. No como recuerdo del dolor, sino como monumento a la transformación. Porque lo superador no borra. Honra, agradece, celebra. Y ella, en su nueva vida, no quería olvidar quién fue. Porque sólo así podía valorar en quién se había convertido. Y aunque sabía que Iván seguiría existiendo en algún rincón de la ciudad, ya no la asustaba. Porque él jamás volvería a ver su verdadero rostro. Ese rostro fuerte, claro, completo, que nació del fondo de su herida. Y eso, más que cualquier escándalo, era la victoria más íntima y más justa. La carta llegó una mañana cualquiera, en un sobrebeis, con su nombre escrito a mano, con esa letra que una vez conoció tan bien. No había sello, ni remitente, ni perfume. Solo el papel, solo la tinta, como si Iván, por primera vez, se despojara de todos los adornos. Valeria lo sostuvo unos minutos entre los dedos. No la abrió de inmediato. La dejó sobre la mesa del comedor, junto a una taza de café que se enfriaba con cada minuto de indecisión. No sentía miedo, tampoco curiosidad urgente. Sentía una paz tan rara que hasta le costaba reconocerla. Horas más tarde, la abrió. Con suavidad, como quien no quiere dañar las palabras que están por venir. La letra de Iván era firme, recta, ordenada. Cada renglón parecía escrito con cuidado, como si hubiera pensado mucho cada frase. Valeria comenzaba: no sé cómo empezar esta carta sin sonar pequeño, porque eso es lo que me siento ahora. Pequeño, porque te perdí. Y más aún, porque te vi y supe que nunca supe quién eras realmente. Valeria leyó sin moverse, no porque le doliera, sino porque ya no esperaba nada, ni disculpas, ni explicaciones. Y aún así, leyó. La carta continuaba:
No voy a justificarme. Solo quiero contarte lo que nunca te dije. Que muchas veces supe que estaba mal. Que tenía miedo. No de ti. De mí. De enfrentarme a la vida sin máscaras. Elegí la doble cara porque no tenía valor para mirar de frente. Me escondí. Me disfracé. Y cuando quise parar, ya había hecho daño a dos mujeres que no lo merecían. Valeria suspiró. Lo sabía. No necesitaba que él lo dijera. Pero leerlo le devolvía una sensación extraña. No de alivio. De cierre. En el siguiente párrafo, hablaba de París. De cómo prometió ese viaje a ambas en momentos diferentes. Ahora entiendo que prometía viajes porque no podía prometerme yo mismo. Porque lo que faltaba no era un destino, era un camino. Valeria cerró los ojos al leer eso. Tarde, pensó. Porque las palabras bellas, cuando llegan con demora, ya no florecen. Son semillas secas. Y ella ya no tenía tierra para sembrar esperanzas marchitas. La carta terminaba con una súplica sutil. No pido volver. Solo pido que algún día me recuerdes sin rencor. Que pienses en mí no como un monstruo, sino como un hombre roto que no supo cómo amar. Perdóname si puedes. Valeria dejó la hoja sobre la mesa. Miró por la ventana. Afuera, la ciudad seguía su curso. Coches, personas, ruido. Y dentro de ella, un silencio firme. No había ira, no había compasión. Solo una certeza, esa historia ya no le pertenecía. Y eso, en sí mismo, era un alivio emocionante. Se levantó. Fue hasta su estudio. Tomó una brocha, un lienzo, y comenzó a pintar. Esta vez, no un rostro. Pintó una boca, grande, sellada, con hilo rojo grueso, tenso. Y debajo, escribió, no escucho más mentiras. Me escucho a mí. Esa obra sería parte de su próxima exposición. Una más íntima, más directa, porque el arte, para ella, ya no era una forma de hablar de otros. Era una forma de hablarse a sí misma. De abrazar lo que alguna vez la quebró y convertirlo en algo profundamente superador. Después, guardó la carta en una caja. No la quemó, no la rompió, porque hay recuerdos que no deben borrarse, sino archivarse, como pruebas, como monumentos a lo que no se debe repetir. En esa caja también estaban fotos antiguas, entradas de teatro, una carta que ella misma escribió pero nunca envió. Todo lo que alguna vez creyó eterno, todo lo que ahora sabía que tenía un final. Y lo tenía. Esa noche, recibió un correo inesperado. Una galería en Barcelona la invitaba a exponer su obra. Habían visto su proyecto en redes. Estaban interesados. Querían conocerla, sentir su trabajo. Valeria sonrió. Barcelona, el mismo destino que Iván prometió 1000 veces y nunca cumplió. Ahora llegaba desde otro lugar, desde su esfuerzo, desde su verdad. Y eso, más que cualquier viaje, era su victoria. Lo emocionante no era ir, era saber que llegaba por sí sola. Inés la llamó al enterarse. Gritó de emoción. «Te vas a Barcelona, idiota maravillosa». Valeria rió. Rió con todo el pecho. Sí, pero esta vez, sin billete compartido. Sin promesas vacías. Solo yo. Inés no respondió. Solo lloró en silencio del otro lado de la línea. Porque sabía cuánto le había costado llegar ahí. Cuánto había tenido que perder para encontrarse. Y cuánto había tenido que callar para, por fin, hablar. Antes de dormir, Valeria volvió al espejo. Se miró sin maquillaje. Tocó su rostro con los dedos, como quien explora un territorio conocido pero renovado. Y se dijo, con voz baja pero firme, «Nadie vuelve a borrarme». Y esa frase, sin aplausos, sin testigos, fue el clímax más íntimo de su historia. Había algo simbólico en volver a esa calle. La misma donde, meses atrás, había estacionado frente al restaurante con el corazón latiendo como tambor en pecho ajeno. La misma donde lo vio por última vez como hombre deseado, antes de volverse un recuerdo torcido. Pero ahora, Valeria caminaba distinta. Lenta, sí, pero erguida, sin prisa, como quien ya no corre tras nada, como quien se pertenece por completo. En la mano llevaba un catálogo. Su catálogo, 40 páginas de arte emocional, con fotografías de su exposición, fragmentos de testimonios, y un texto introductorio suyo que comenzaba con una frase sencilla. Esta obra nació de una herida. Y floreció en libertad. Se dirigía a una reunión con curadores internacionales en el mismo barrio que antes le parecía territorio enemigo. Qué irónico y emocionante era saber que, en los mismos lugares donde se rompió, ahora cosechaba nuevos comienzos. La ciudad seguía siendo la misma, el ruido,
los semáforos, los vendedores ambulantes. Pero ella no. Dentro de sí, algo se había asentado. No paz plena, pero sí orden. Entendimiento. Sabía que siempre quedaría una parte de su alma que dolería si pensaba demasiado. Pero ya no era una herida abierta. Era cicatriz. Y las cicatrices no se niegan. Se muestran, se tocan, se respetan, porque son prueba de que una vivió, aunque no como esperaba. Pasó frente al restaurante. No había música esa tarde. Solo el eco de platos y voces apagadas. Se detuvo unos segundos. Miró dentro. No vio a nadie conocido. Y tampoco buscó más. Porque ya no importaba. Porque no se trataba de borrar el pasado, sino de no anclarse a él. Y fue ahí, en medio del cruce, que se sorprendió sonriendo. No por nostalgia, por gratitud. Gratitud hacia esa mujer que fue. La que dudó, la que lloró, la que se quedó callada. Gracias por no rendirte, pensó. En la galería donde tenía la cita, la recibieron con abrazos. Una de las curadoras, española, le dijo, tus obras son valientes. Son como puñales con flores. Nos gustaría llevarlas a Madrid también. Valeria asintió, con la humildad serena de quien no se desborda. Sí, acepto, pensó. Acepto todo. El dolor, la exposición, el nuevo camino. Porque lo superador no es borrar al otro. Es no necesitarlo nunca más para definirte. Al salir, revisó su celular. Una nueva clienta le había escrito. Quería una sesión de maquillaje. Valeria le respondió con el protocolo habitual, hasta que leyó el motivo. Quiero que me maquilles para olvidar a un hombre. Sonrió. No por burla, por reconocimiento. Porque entendía ese deseo. Porque había estado ahí. Y porque sabía que no se trataba del maquillaje, sino del ritual. De mirarte al espejo y volver a verte a ti, no la versión que alguien te pidió que fueras. Aceptó la cita, pero esta vez no ofreció solo sombras o base. Le escribió, te maquillaré para recordar quién eres. No para olvidar a nadie. Porque ese era su nuevo lenguaje. Porque eso era lo que había aprendido de todo este viaje, que una no se reconstruye sola, pero sí con su propia voz. Y que el dolor no te define, pero sí puede ser el lugar donde empiezas a escribir desde ti, y no desde lo que perdiste. Al llegar a casa, dejó los tacones a un lado, se recogió el cabello y se sirvió una copa de vino. Luego encendió una vela, esa que siempre usaba cuando necesitaba respirar. Caminó hasta el espejo, ya sin maquillaje, ya sin miedo, y se dijo, como si fuera una oración final, no sé qué viene después, pero sé que seré yo quien lo escriba. Y en ese instante, entre luces tenues, sin testigos, sin ruido, sin Iván, sin Teresa, sin pasado, nació otra mujer. No nueva, no distinta, ella misma, pero completa. Seguir a la persona que amas y descubrir que está con otra, duele como pocas cosas en la vida. Pero lo que vi en esa cena romántica me abrió los ojos. Lo que no sabía era que esa traición iba mucho más allá. ¿Y si te dijera que el amante de mi novio no solo rompió mi corazón, sino también mi familia? Yo dejé aquí en la pantalla final un vídeo donde te cuento otra parte de esta historia de engaño y sorpresa. Fui a visitar a mi hermano en su casa y descubrí que su novia era la amante de mi marido. No te lo pierdas, porque cada revelación es un paso más hacia tu fuerza y claridad. El amor puede ser un laberinto de emociones. Suscríbete al canal y dale a me gusta al video para descubrir historias que revelan secretos, elecciones y giros que toda mujer debería conocer. Porque a veces la verdad está más cerca de lo que creemos.